Buenas tardes a todos. Ups. Un momentito. ¿Pueden ver el PDF que está compartiéndose? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Ando viendo. Vamos a mirar un poco nuestro cronograma semestre 1 2022. ¿Ya? Y vamos a también aprovechar de definir ya la fecha de nuestro segundo examen parcial, la fecha de nuestro examen final y también la fecha de la segunda instancia. Entonces, el día de hoy vamos a definir todo aquello, ¿no? Miren que estamos a fecha, ¿dónde estamos? Acá, 9 de junio, hoy es jueves 9 de junio, y según el cronograma de la gestión académica de la facultad, pues estamos ya en el inicio de los segundos parciales, o sea, el 6 de junio se inició ya con los exámenes del segundo parcial, ¿no? O sea, estaríamos dentro de ese rango ya. Entonces deberíamos de estar programando nuestro segundo examen entre esta semana hasta el 18 de junio. Bueno, en nuestro caso, hasta el 17 de junio, ¿no? Hasta el 17 de junio deberíamos estar programando nuestros exámenes. Quiero ver si entramos dentro de ese rango o vamos a mover un poco, ¿no? Entonces quiero ver y quedar ya el día de hoy con todos ustedes, pues, esa fecha. ¿Les parece? Está bien, Inge. Y entonces, todos atentos, porfa. A ver, nosotros estamos a 9 de junio. El capítulo que estamos desarrollando, pues lo vamos a terminar entre hoy y mañana, o sea, 10 de junio. Hasta aquí terminamos este capítulo que estamos viendo. Ya estamos en la última parte. No hay ya mayor inconveniente. Vamos a terminarlo. Y nos faltaría ver un último capítulo que es el tema de compactación, ¿no? Que lo vamos a ver la siguiente semana, que sería 14, 15 y 16, para ver toda la parte, 15 más bien, 16 y 17, para ver compactación esta semana. Podríamos reforzar toda esta parte con una parte tal vez de práctica inclusive, el día también 22 de junio, 22, 23, y propongo que el segundo examen sea el día 24 de junio. Ahí vamos a entrar vamos a cumplir con todo nuestro contenido en esas condiciones. Entonces, 24 de junio, viernes, ¿no? Sería el segundo examen parcial. Yo voy a anotarme en mi calendario. Viernes 22 de junio, donde estamos, no, 24, sí. 24 de junio, no es 22, correcto. Viernes 24, vamos a poner segundo examen, suelo. Ya está grabado en mi calendario, lo guardo y listo. Después de esto debemos
seguramente hacer las revisiones, pasarle sus notas, etcétera, y deberíamos de programar el examen final mínimamente con un tiempo de una semana. Estamos hablando de que eso sería el día viernes primero de julio, ¿no es cierto? Entonces, el examen final debería de ser el viernes 1 de julio. Nuevamente, una semana después de esto. Y porque una semana después deberíamos de pensar en el examen de segunda instancia, ¿no? Y aquí vemos las correcciones y todo, para que lleguemos, sí, justo a entregar las notas del final del semestre. Entonces creo que estamos bien, ¿no? Estamos muy bien. Entonces anotémonos como el 1 de julio, viernes 1 de julio, examen final. Una semana después, aquí estamos, 1 de julio, examen final. Guardamos. Perdón, anotaré nomás sobre los 1 y listo. Y una semana después, que sería el 8 de julio, en este caso, viernes 8 de julio, sería el último examen o la segunda instancia, así se la llama, ¿no? Segunda instancia, suelos, listo. Muy bien. Esas van a ser entonces las fechas de los 3 exámenes que nos faltaría, bueno, 2 principalmente, que nos faltaría evaluar. ¿Lo tienen anotado? Sí. Ya, muy bien, anótense todo, todos deberían anotarse esas 3 fechas que hemos colocado. El horario, me dirán, pues horario de clases, no hay de otra, ¿no? Vamos a tomar en nuestro horario de clases el examen. Lugar, seguramente nos van a dar el auditorio, pero mañana mismo yo voy a hacer ya la solicitud de principalmente de los 2 exámenes, tanto el segundo examen y el examen final, ¿no? Porque para el de segunda instancia generalmente ya son pocos y podemos tomar en cualquier aula, no hay mayor inconveniente, ¿no? Entonces, pero es seguro que para el segundo y el tercer examen, pues nos van a asignar el auditorio. Pero por confirmar, por favor, ¿ya? Entonces de todas maneras, sería la solicitud mañana mismo, con anticipación, para así tener ya el dato ya a tiempo. ¿Están de acuerdo? Muy bien, anotado. Y con eso cerramos el semestre. Entonces, listo. Muy bien. Coordinado aquello, dejo de presentar ese PDF. Entonces ya tenemos definido las fechas de los exámenes. Ya lo tengo grabado también en mi calendario de mi computadora, que me va a ir recordando en todo momento, ¿no? Entonces vamos a ir en ese sentido. Entonces ahora estamos a tiempo. Entonces hay tiempo para que ustedes empiecen a apretar el acelerador también, ¿no? Y lleguen pues preparados a los exámenes. Muy bien, jóvenes. Dicho aquello, pues ahora vámonos a ver dónde nos quedamos. Nos quedamos en suelos. Ya. Habíamos terminado de ver el ensayo triaxial, ¿no? El triaxial CD y el CEU. Ya habíamos concluido con aquello. Nos faltaría ver
Nos faltaría ver los ensayos más, que son bastante simples, y con eso estaríamos terminando, ¿no? Entonces vamos a abrir esta presentación. Nuevamente una presentación que se utilizaba bastante en las clases prácticas. Sí, correcto, es cortito ya, ¿no? En este caso vamos a tomar este modelo. Bien, ¿ya pueden ver la presentación, jóvenes? Sí, jefe. Muy bien, gracias. Bien, nos toca hablar entonces en este caso de dos ensayos más, ¿no? Dos ensayos que están dirigidos a la determinación de los parámetros de resistencia al corte en estado no drenado, también denominados parámetros totales, ¿no? Entonces, habíamos hablado ya en algún momento a que hace referencia cuando decimos parámetros totales o parámetros efectivos, ¿no? Entonces, ya lo hemos anotado eso en una clase anterior. Esos ensayos principalmente, les había dicho, son dos. El ensayo de compresión triaxial denominado triaxial UU, o si quieren triaxial no consolidado, no drenado, que es el nombre correcto. Y por otro lado está el ensayo de compresión no confinada, que tiene el mismo objetivo, ¿no? Ambos ensayos pues buscan el mismo objetivo, el de determinar la resistencia no drenada del suelo. Entonces, cada ensayo tiene su propio código de normativa según la ACTM, ¿no? Estos son los códigos. Uno puede tranquilamente entrar en el internet y ahora pues bajarse inclusive la misma norma de la red, ¿no? Ahora es bastante fácil aquello. Solo para recordar un poquito la parte de los conceptos, bueno, debemos recordar que la envolvente de falla en una condición no drenada, pues es de este tipo, ¿no? Entonces, paralelo a este eje. Lo hemos hablado de esto cuando veíamos la parte teórica. El ángulo de fricción interna en este caso pues resultaría ser igual a 0, y la intersección del envolvente de falla con el eje del esfuerzo cortante pues resulta ser la medida de la resistencia no drenada, o este parámetro C sub U, ¿no? Entonces debo entender que este rango en realidad es, o va a determinarse, la resistencia no drenada pues igual a la resistencia no drenada. Pero debo tener en cuenta en este momento que esta envolvente de falla es encontrada a partir de una condición de esfuerzos totales, ¿no? Este esfuerzo que está graficándose acá, o a la que vamos a graficar, debe ser en condiciones totales, no efectivas, por cierto, ¿no? Entonces esa es la principal diferencia acá, o el principal aspecto que debo tomar en cuenta cuando estoy trabajando o cuando quiero encontrar más bien la resistencia no drenada del suelo. Debo trabajar en condiciones de esfuerzos totales. Eso debo anotármela, eso debo grabármela, ¿ya? Para la realización de este ensayo pues se utiliza igual la celda triaxial que ya la hemos descrito en los anteriores ensayos. Es exactamente la misma celda triaxial, tiene las mismas funciones, ¿no? Las mismas válvulas denominadas A, B, C, y ya sabemos qué controla cada una de estas válvulas, ¿no es cierto? Entonces se utiliza la misma celda triaxial, ¿no? Entonces en este caso eso ya queda bastante claro. También utilizamos pues el banco triaxial de igual manera para pues aplicar a los esfuerzos iniciales, el esfuerzo
de confinamiento, pues se le aplica igual a partir de este banco triaxial, ¿no? Entonces vamos a utilizar los mismos accesorios. Para la etapa de la aplicación del esfuerzo desviador, vamos a utilizar también la prensa de carga axial, ¿no? Igual la misma prensa, esta se utiliza, no cambiamos absolutamente nada. Y ahora pues hablemos un poco de lo que es la compresión triaxial en cuanto al procedimiento, ¿no? Entonces, miren lo que dice, vamos a ir apuntando algunas cosas, algunos puntos técnicos en realidad, ¿no? Dice, es el ensayo de compresión triaxial no consolidado, no drenado, en realidad es el nombre correcto, ¿no? Pero en la práctica misma todos conocen, o más bien hacen referencia a un triaxial UU, es mucho más conocido creo que de esa manera, ¿no? Pues de igual manera uno tiene que preparar la muestra o el espécimen para ser ensayada, ¿no? Generalmente pues es de preferencia que este ensayo sea realizado en muestras inalteradas, ¿no? En muestras inalteradas que no han perdido sus propiedades físicas al extraer del terreno, ¿no? Entonces eso sí es una recomendación. También pueden ser realizadas en muestras recompactadas o remoldeadas en laboratorio, pero en realidad eso no es tan recomendable, ¿no? Entonces lo principal, pues tratamos siempre de tomar una muestra inalterada. Ensamblamos la muestra en la celda triaxial como en los casos anteriores, ¿no? Se utiliza, creo que de esta manera, ¿no? Aquí está nuestra celda triaxial. Y pues la muestra se va a ir de igual manera, cubierto con una membrana en la celda triaxial, ¿no? Entonces es lo mismo. Miren que durante este ensayo triaxial UU, dice, pues no se requiere, ya, la etapa de saturación no es necesaria. Peor todavía si estamos con muestras inalteradas, no necesitamos saturar a la muestra, sino más bien ensayarla en una condición natural, ¿no? En condiciones de humedad natural. La etapa de consolidación, por tanto, tampoco es necesaria, ¿no? Entonces, miren que si ya nos estamos pasando estas dos etapas, pues ya uno se da cuenta que el ensayo triaxial UU es un ensayo bastante rápido de realizar, ¿no? La etapa de compresión en este caso debe ser realizado de manera rápida, sin permitir el drenaje del agua, ¿no? Entonces esta es la condición principal de que la aplicación de la carga sea lo más rápido posible, ¿no? Y al final de esto pues vamos a hacer las mediciones y los cálculos finales. Miren que en términos generales estamos diciendo que el ensayo triaxial simplemente va a consistir de una etapa, la etapa de corte, ¿no? Porque no pasamos por estas dos etapas que necesitábamos pasar en los ensayos triaxial CD y CU, ¿no? Entonces pasamos directamente a este punto. Eso significa o también hace de que el ensayo sea mucho más rápido, ¿no? Bueno, el ensamblado de la muestra, como les decía, pues se lo hace como si fuera un triaxial cualquiera, ¿no? Con los cuidados necesarios, hay que proteger la muestra, hay que asegurarlos, luego asegurar la celda triaxial, etc. Me olvidé de... Un momentito, por favor, voy a apagar mi celular que me olvidé. Bueno, van a disculpar, pero siempre una de esas llamadas pues perjudica. Generalmente apago mi celular o lo pongo en silencio, pero esta vez se me pasó. Bien, a ver, les decía, bueno, ahora
Veamos un poquito en realidad en qué consiste la etapa de compresión, donde vamos a aplicar el esfuerzo desviador directamente a la muestra, una vez ensamblada en la celda triaxial, ¿no? Dice, en realidad, la velocidad con la que vamos a aplicar este esfuerzo desviador debe ser constante, y además, en este caso, pues ya queda especificado por la normativa. Entonces, esto ya está establecido, uno no tiene que calcular nada. Dice, pues, la norma te dice, aplique la carga del esfuerzo desviador con una velocidad de 1.5 milímetros por minuto. Listo, entonces uno tiene que simplemente seguir lo que dice las recomendaciones de la norma y aplicar, ¿no? El posicionamiento de la celda triaxial, bueno, la llevamos a la celda, etcétera, vamos a colocar sus deformímetros, el anillo de corte que va a medir el esfuerzo desviador, etcétera, ¿no? Algunas cosas que hay que tener en cuenta, dice, no se permite el drenaje por las válvulas de presión de poros, ni por ninguna válvula, todas las válvulas tienen que mantenerse cerradas, de tal manera de que se genere un exceso de presión de poros, ¿no? Por otro lado, lamentablemente, como es un ensayo bastante rápido, dice, pues no necesitamos medir la presión de poros o la variación tampoco, porque está en una condición natural, ¿no? El suelo está en una condición natural, por tanto, la variación de presión de poros no es tan importante y pasa a segundo plano, ¿no? Algunas recomendaciones, simplemente. De igual manera que en este caso, que en los otros triaxiales, pues aplicamos la fuerza simplemente a través del émbolo que tiene la celda triaxial, ¿no? Con la velocidad indicada, y lo que vamos a hacer es medir, pues, justamente esta fuerza necesaria para generar ciertas deformaciones en esta dirección, ¿no? Entonces, nuevamente, vamos a tener nuestra tablita por ahí, vamos a tener esa fuerza medida, ¿no? Versus la deformación o desplazamiento que se genere en la muestra. Entonces son dos datos necesarios que medimos. Ya no, en este caso la presión de poros ya no es medida, entonces simplemente tenemos que tomar lectura de estos dos datos, ¿no? Con estos dos datos, pues uno determina ya el esfuerzo, ¿no? Aplicando esta ecuación, fuerza entre área, el área siempre va a ser conocida, por tanto aquí vamos a tener el esfuerzo desviador ya conocido. Esto ya es calculado, ¿no? Lo que se mide es la fuerza con el anillo de corte y el desplazamiento con los deformímetros. Entonces, a partir de eso encontramos el esfuerzo desviador. La aplicación de la carga debe ser realizada hasta que la muestra falle, ¿no? Y ya hemos dicho, la muestra puede fallar de dos maneras, puede ocurrir un corte en la muestra de este tipo, o puede ocurrir una deformación excesiva en la muestra de esta manera, ¿no? Cualquiera de las dos cosas que ocurran, pues se debe controlar en laboratorio y dar por finalizado con la prueba, ¿no? Entonces, por eso dice acá, fin del ensayo. Se deben tomar las lecturas de la fuerza desviadora para desplazamientos verticales predeterminados. Por lo general, eso sí es correcto. O sea, nosotros establecemos ciertas deformaciones ya preestablecidas y medimos cuánto de fuerza ha sido necesario para llegar a esa deformación, ¿no? Entonces, eso es cierto. Y concluimos el ensayo cuando la muestra haya fallado, ¿no? Miren lo que dice acá en esta última parte. Dice, el ensayo de un espécimen es suficiente. En este caso, dicen en el ensayo triaxial 1, no se requiere realizar el ensayo en 3 muestras como lo hacíamos en los ensayos triaxial CD y CU. Entonces aquí con una sola muestra es suficiente, nos dice. ¿Por qué? Porque vamos a tener una envolvente que va a ser lineal, ¿no? Entonces, por eso, en realidad, si yo incremento o hago variar la presión de confinamiento, lo único que voy a hacer es que trasladar esta muestra a otra posición más hacia la derecha, pero la resistencia misma no va a cambiar, porque la condición de aplicación de la carga y la velocidad misma también es la misma, ¿no? Entonces se supone que esto no va a cambiar. Si yo incremento este valor, pues voy a tener otra curva seguramente, otro círculo
de igual manera por acá, de tal manera que no me va a afectar en la posición del envolvente de falla en lo absoluto. Entonces, por eso, si realizamos un ensayo, bueno, es suficiente con aquello, ¿no? Bueno, en el proceso tenemos que hacer las interpretaciones de las lecturas de los deformímetros, del anillo de del anillo de carga, ¿no? Y determinamos el esfuerzo desviador, determinamos el esfuerzo principal mayor. Ya sabemos que esto va a ser igual al esfuerzo principal menor más el esfuerzo desviador, pero noten bien, en una condición de esfuerzos totales, siempre, aclarando aquello. Ahora sí tengo que trabajar en condiciones totales, siempre. Entonces voy a encontrar este valor sigma 1 total, con la ecuación que habíamos establecido anteriormente. Aquí también es válido esa ecuación, ¿no? Y luego, conociendo estos dos valores, esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor, pues graficamos nuevamente el círculo de Mohr y vamos a encontrar la envolvente de falla que sea tangente, ¿no?, a ese círculo de Mohr, como dice la teoría. Y la intersección o el valor de la resistencia o del esfuerzo al corte, en este caso va a ser igual a la resistencia no drenada. Entonces con esto encontramos, o de esa manera más bien encontramos ese valor, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? La envolvente de falla corresponde a una línea recta porque no se permitió la consolidación y además la inclinación es igual a 0. Los parámetros de resistencia son totales en una condición no drenada, ¿no? Todas las variables son totales porque la presión de poros es desconocida y además es mayor a 0. Por eso se debe trabajar en condiciones totales. Entonces, claro que un dato de partida que sí necesitamos es esta, ¿no?, el esfuerzo de confinamiento. En la celda triaxial pues se aplica un esfuerzo de confinamiento correspondiente a la condición natural que tenía el terreno. ¿A qué hace referencia a aquello? Imagínense que yo tengo aquí mi suelo o mi terreno y he extraído una muestra a una profundidad Z cualquiera, ¿no?, una profundidad Z. Y entonces esto es Z. Yo debo aplicar, en realidad en laboratorio, a través del banco triaxial, debo aplicar un esfuerzo principal sigma 3, ¿ya?, equivalente, ¿no?, equivalente, este va a ser equivalente al esfuerzo vertical, en este caso, que se esté aplicando o que actúe en este elemento, ¿no?, esfuerzo vertical equivalente. Y ya sabemos que este esfuerzo vertical es igual a la multiplicación, en este caso, de Z multiplicado por el peso unitario del suelo, ¿no? Simplemente aquí, si el suelo fuera uniforme, ¿no? Si el suelo fuera uniforme, pues simplemente tengo que hacer esa multiplicación y tengo el esfuerzo vertical. Bueno, en teoría, esto uno tendría que ser mucho más detallista, ya de aplicar o multiplicar más bien este esfuerzo, porque es lateral, por un coeficiente de presión lateral, pero en la práctica lo único que se hace es tomar este valor como referencia. Bueno, seguramente el error será mínimo, ya, entonces con eso pues definimos este valor. Entonces, como hemos aplicado este valor es conocido, tiene que ser conocido, ¿no es cierto? Aquí está, es igual a esto, o equivalente, no igual. Igual sí, no creo que el término no es correcto. Es equivalente al esfuerzo vertical, ¿no? Entonces, como es conocido, bueno, voy a determinar del ensayo, también en base a esto, en función a esto, y el esfuerzo desviador aplicado, por tanto voy a conocer fácilmente todos los datos, ¿no? Entonces, es así de simple este ensayo triaxial UU. Miren que el otro ensayo, el ensayo de compresión no confinada, todavía es más simple. Todavía es más simple que el ensayo triaxial U. La realización de este ensayo en laboratorio, pues es una simplificación en realidad
del ensayo triaxial U, como dice acá, ¿no? Es una simplificación del ensayo triaxial U. ¿Qué ventajas tiene? Mayor rapidez de ejecución, sí, media hora se tarda en hacer el ensayo. Menor costo que los ensayos triaxiales, exactamente, no pasa de los, no sé, 200 bolivianos, máximo 300 seguramente, ¿no? 300 bolivianos para tener un parámetro de diseño, pues bienvenido, ¿no? No se requiere de los implementos de equipos triaxiales, ¿no? Solo necesitamos una prensa axial y pare de contar. Con eso podemos hacer el ensayo de compresión no confinada, pero como limitaciones, pues podemos anotar también que en realidad es una simplificación de la condición real, ¿no? O sea, no estamos representando una condición real de manera adecuada. Esa es una de las limitaciones. Para suelos parcialmente saturados solo se presenta el estado más superficial del suelo. Bueno, ese es otro tema muy aparte. Etapas del ensayo. Solo debo preparar la muestra, darle la forma cilíndrica, como estamos viendo acá, y aplicarle directamente la fuerza desviadora. Noten que en este ensayo, miren, el esfuerzo de confinamiento es cero. Esa es la simplificación del ensayo triaxial U. Les he dicho que en el ensayo triaxial U calculamos este valor, pero en el ensayo de compresión no confinada no le aplicamos este valor, por tanto este valor es igual a cero. ¿Es un dato conocido? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos la forma y le aplicamos solamente el esfuerzo en esta dirección, ¿no? El esfuerzo desviador. Miren, si la ecuación, por ejemplo, y debe estar más adelante, pero voy a aprovechar de colocarlo acá, si la ecuación era del esfuerzo principal mayor era igual al esfuerzo principal menor más el esfuerzo desviador, si esto se hace cero, miren que aquí en este caso vamos a decir que el esfuerzo principal mayor es igual al esfuerzo desviador. De esta simplificación se llega a esta conclusión. Es por eso que aquí aparece en este esquema que es el esfuerzo desviador, ya no aparece como esfuerzo desviador, sino como esfuerzo principal, que estamos aplicando directamente a la muestra, ¿no? Entonces, ese sería el esquema general. Bueno, después, ¿qué tengo que hacer en la etapa de corte? Solamente medir la fuerza necesaria para generar cierta deformación igual y con eso ya he concluido el ensayo, ¿no? Es así de simple. Consideraciones, dice algunas consideraciones. Este método no utiliza confinamiento, si sigma 3 igual a 0. El espécimen es ensayado sin protección lateral para evitar el drenaje, o sea, no se coloca la membrana látex que utilizábamos en los triaxiales, ¿no? Está libre, está expuesta a en este caso a la intemperie, no está expuesta, no está protegida. La muestra debe ser lo suficientemente impermeable para evitar el drenaje, etc., ¿no? Suelos cohesivos o generalmente se la realiza en muestras arcillosas. Eso sí, recordar simplemente aquello. No es aplicable a otro tipo de suelos. No puedo hacer este ensayo a arenas, por ejemplo, a limos. Tal vez limos sí, por cierta plasticidad, pero preferentemente a suelos arcillosos. No es posible verificar el estado de saturación, pues igual, ¿no? No podemos controlar aquello, ¿no? Porque es realizado esto en una condición de humedad natural del suelo, o una condición parcialmente saturada. Entonces, con eso, pues, el procedimiento técnico en realidad consiste simplemente en la preparación de la muestra del ensayo. Debe ser de preferencia nuevamente muestra inalterada, ¿no? Debe ser de forma cilíndrica. La muestra generalmente es de 38 milímetros hasta 100 milímetros en algunos casos, pero generalmente se utiliza esto, ¿no?
Miren que en realidad esto está mal, ¿no? Esto se ha copiado mal seguramente de esta presentación. No, hemos dicho que no podemos hacer en suelos granulares y aquí dice para suelos granulares. Esta parte está mal. La altura debe cumplir con esta relación, sí, nuevamente debe cumplir con estas condiciones, y el diámetro en realidad debe ser en relación a 10 veces el diámetro, ¿no? El tamaño máximo de las partículas debe ser menor que 10 veces el diámetro de la muestra. Bueno, esto es algo bastante técnico. Bueno, en laboratorio lo que sí hay que controlar es el contenido de humedad, no solo para el registro, el contenido de humedad en condiciones naturales. Esta fotografía está mostrando el proceso de tallado o cuando le damos la forma cilíndrica a nuestra muestra, ¿no? Para eso se utiliza estos talladores que están acá, talladores de muestra, ¿no? Y con mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, así aquí los técnicos son bastante pacientes para hacer este proceso, ¿no? Porque si no, a veces si no tenemos mucho cuidado, pues en este proceso pues ya están generando alguna fractura en la muestra y eso ya nos lleva a resultados pues erróneos, ¿no? Debo ensamblar directamente, una vez que he obtenido la muestra, debo llevarlo a la prensa de carga axial sin ninguna protección y aquí está una fotografía que nos muestra aquello. Miren acá, con este tallador hemos conseguido tallar la muestra de esta forma, le hemos dado la forma y lo colocamos directamente en la prensa de carga axial, miren, así expuesta a la intemperie, no hay nada de confinamiento lateral, ¿no? Simplemente se colocan unos distribuidores de presión adecuados, unas piedritas porosas para que la humedad se mantenga constante y nada más. Luego se instala el deformímetro en esta dirección y luego aplicamos el esfuerzo desviador nuevamente acá, ¿no? Aplicamos el esfuerzo desviador con la prensa de carga axial y esperamos que la muestra falle, ¿no? Entonces generalmente va a fallar de esa manera o se va a sufrir deformaciones. Entonces, bueno, en eso consiste la etapa de compresión. Dice, debemos instalar el deformante de desplazamiento vertical y ajustar el pistón de la prensa del anillo y ponerlo en cero. Iniciar la compresión a velocidad de desplazamiento constante. Nuevamente, la velocidad de aplicación de la carga es bastante rápida, ¿no? Que también está establecido en la normativa, ¿no? Bueno, vamos a detener el ensayo, vamos a dar por finalizado cuando las lecturas de carga se reducen sustancialmente o muy rápidamente, ¿no? O cuando las lecturas de carga vertical pues permanecen constantes, ya no hay un cambio de resistencia, o finalmente cuando la deformación vertical ha alcanzado el 20% de la deformación en relación a la altura de la muestra, ¿no? Entonces, a veces se controla un poquito esto y decimos, bueno, yo conozco la altura de la muestra y voy a controlar que la deformación llegue hasta un máximo del 20% del total de esta altura. Entonces, cuando eso ocurre, si no me muestra una falla controlada, pues puedo parar también el ensayo en esa condición, ¿no? Dice, miren, la compresión dura alrededor de 20 minutos, entre 15 y 20 minutos en realidad. Es un ensayo bastante rápido. Una vez que hemos llegado a aquello, bueno, aquí tenemos el esquema de aplicación de la fuerza, de igual manera, luego aquí está el esfuerzo de confinamiento igual a 0, luego se determina el esfuerzo desviador, aquí habíamos dicho, nuevamente repetimos que el esfuerzo principal mayor es igual al esfuerzo desviador, ¿no? Entonces, con esto igual a 0. Estas consideraciones deben ser tomadas para poder graficar en realidad nuestra envolvente de falla o nuestro círculo de Moore inicialmente, ¿no? Vean que para graficar el círculo de Moore yo tengo un dato de partida. La presión de confinamiento es 0. Entonces, con este dato, pues yo sé que todos mis resultados, ¿no? Debo entender eso. Todos mis resultados de un ensayo de compresión no confinada siempre van a empezar en el origen. Siempre. El círculo de Moore siempre va a empezar en el origen, ¿no? Ahí va a cambiar seguramente. El único dato que cambia es este valor del esfuerzo principal mayor. Nada más.
Entonces, esta es una de las características particulares de la compresión no confinada, y con lo que ya estamos listos para graficar luego la envolvente de falla. Hacemos pasar una línea tangente al círculo de Moore, donde esta debe ser paralela a este punto, ¿no? Entonces, de esa manera encontramos también la resistencia no drenada del terreno. Entonces, simple. ¿Cómo encuentro? Miren acá. Yo sé en realidad que esta resistencia no drenada, la resistencia no drenada es igual al radio, ¿no? Es igual al radio del círculo. Y el radio del círculo es pues sigma 1 menos sigma 3 dividido entre 2. Pero sigma 3 es 0. Hacemos 0 y entonces llego a la conclusión de que la resistencia no drenada es igual a sigma 1, esfuerzo principal mayor, dividido entre 2. ¿No? De esa manera encontramos ese valor de la resistencia no drenada a partir de un ensayo de compresión no confinada. Nuevamente, este ensayo también se lo trabaja en condiciones de esfuerzos totales. Eso también debo recordar en este momento. No son efectivos, totales. Y listo. Con eso hemos terminado de revisar pues la parte de ensayos de laboratorio dirigidos a la determinación de parámetros de resistencia al corte. Entonces, bueno, ahora pues lo que nos falta es ver cómo podemos nosotros aprovechar estas gráficas o estas envolventes de falla de diferentes ensayos, ¿no? Entonces, con eso vamos a cerrar este capítulo. Ya, no sé si tienen alguna consulta de esta última parte que hemos visto, de estos dos ensayos, o en general de todos los ensayos que hayamos visto. Podemos aprovechar ahora si es que tienen alguna duda. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Y todo está claro. Muy bien, creo que no hay dudas. Entonces vamos a dejar de presentar esto y vamos a empezar a ver un poquito de la aplicación de los ensayos de laboratorio, ¿no? Entonces, para esto necesito abrir aquí esta otra presentación. Aquí tengo varios ejemplos, etcétera. Bien, ahora sí, vuelvo a compartir esto. Bien, ya pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí. Bueno, habíamos visto de esta presentación, lo último que habíamos visto era este cuadro, ¿no? Donde hacíamos referencia a los diferentes ensayos que nos permiten determinar ciertos parámetros, ¿no? Ya sean efectivos o totales, de los cuales hemos revisado pues prácticamente todo, ¿no? El ensayo de corte directo, hemos revisado los triaxiales, CD y CU, hemos visto que en realidad el procedimiento es muy parecido, son similares, ¿no? El día de hoy hemos visto el triaxial U y la compresión no confinada, ¿no? Estas dos le hemos dicho que no íbamos a ver. Entonces, hemos visto en realidad, en teoría,
Ya hemos visto pues 5 ensayos de laboratorio dirigidos a la determinación de los parámetros de resistencia al corte. Ahora vamos a ver cómo podemos aprovechar nosotros ya los resultados de estos ensayos o cómo podemos relacionarlos ya en términos de parámetros totales y parámetros efectivos, por ejemplo. Ya hay que entender algo interesante. A veces por muchos factores, ya sean económicos, tiempo, etcétera, o inclusive tipo de proyecto, pues a veces es complicado realizar estos ensayos, ¿no? O dependiendo del tipo de material, a veces simplemente realizamos estos ensayos y quisiéramos conocer los parámetros en condiciones efectivas. Y pues no nos da el tiempo o no tenemos presupuesto para poder realizarlo en laboratorio y pues la teoría en este caso nos proporciona algunas alternativas o un método bastante teórico, ya, pero bastante práctico para poder realizar o más bien para poder obtener otros parámetros en función a algunos resultados de otros ensayos. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Podemos relacionar ya tanto los parámetros totales o los ensayos correspondientes a parámetros totales con, por ejemplo, ensayos de parámetros efectivos, ya sea esto, o también con estos, o también con estos, etcétera, podemos relacionarlos. Podemos agarrar un poco agarrarnos de la teoría, de los conceptos básicos, de esas envolventes de fallas que hemos estudiado y podemos realizar combinaciones de ensayos para poder determinar o estimar parámetros en condiciones totales o en condiciones efectivas. O no siempre los parámetros. Es probable que conozcamos los resultados de los parámetros, por ejemplo, después de haber realizado un corte directo, y puedo estimar cuál habrá sido la condición, por ejemplo, estos también pueden relacionarse así de esta manera, ¿no? Puedo estimar cuáles han sido, por ejemplo, las condiciones de aplicación de los esfuerzos principales, sigma 1 y sigma 3, en este caso, efectivos. Entonces, puedo hacer uso de estos ensayos o de los resultados de estos ensayos para poder encontrar mayor información. Por ejemplo, yo sé que no se mide aquí la presión de poros, pero me gustaría saber, por ejemplo, cuál habrá sido el valor de la presión de poros al momento de que la muestra ha fallado en este ensayo. Entonces puedo basarme de otro ensayo adicional, y puede ser un CU, un CD, etcétera, o inclusive un triaxial U, para poder hacer una estimación de esta presión de poros en la falla y tener y conocer ese dato. Por lo mismo, ¿no? Aquí puedo necesitar conocer lo mismo y hacer varias combinaciones. Bueno, parece un poco complicado, ¿no? Ahora que lo vemos de esta manera, pues parece ser complicado, pero vamos a ver que en realidad ya no es tan complicado si uno maneja correctamente los conceptos. Y eso es lo que vamos a ver como último punto de este capítulo. Bueno, aquí teníamos un contenido de ensayo de corte directo que ya lo hemos visto, ¿no? No vale la pena ver en realidad nuevamente esto, sino que más bien vamos a irnos directamente a ese punto. Bueno, aquí están los resultados del ensayo de corte directo. Para un solo tipo 2, pues hay 2 envolventes, etcétera. Esto ya lo hemos revisado. Justamente aquí está el punto donde trata lo que acabo de indicar, ¿no? Entonces, a lo que denominamos combinación de ensayos de resistencia.
Esto es una práctica bastante común, ¿no? Uno puede realizar este trabajo con la idea de aprovechar a lo máximo pues unos resultados de resistencia al corte, ¿no? ¿En qué consiste? Miren que vamos a hacer una pequeña descripción de cada paso o procedimiento teórico que vayamos a utilizar. ¿Ya? Dice, por ejemplo, los ensayos triaxiales, dice, pueden combinarse a fin de determinar los parámetros de otros ensayos triaxiales realizados con el mismo suelo. Condición necesaria, mismo suelo. Esa es la condición necesaria. Eso es lo que ese es el primer concepto que debo tener en cuenta. No puedo hacer la combinación de ensayos de resistencia en muestras diferentes. No puedo hacer eso, ¿no? Entonces a veces uno dice, mira, yo alguna vez he hecho un ensayo en tal lugar y he hecho ese ensayo, trataremos de obtener con estos resultados, pues, para esta otra zona, ¿no? Eso sí ya es, no, eso debe ser castigado, ¿no? No se hace. Solamente funciona este método cuando estamos hablando del mismo material. ¿Ya? Entonces, eso sí recae. Pero aquí dice triaxiales con otros triaxiales. En realidad, como les he dicho, puedo combinar con cualquiera. Puedo combinar triaxial con corte directo, puedo combinar triaxial con compresión no confinada, sí puedo. En realidad. Y vamos a ver en qué consiste. Vamos a tomar, y esto lo vamos a ver así de manera general. Vamos a tomar un eje ya entre el esfuerzo cortante, siempre, ¿no? La combinación de esfuerzos. Y vamos a suponer que acá, por ejemplo, jóvenes, podemos dibujar esfuerzos totales y también efectivos, ¿ya? Porque estamos hablando simplemente de las mismas unidades, solo que la condición cambiaría, ¿no? Entonces vamos a decir, puedo graficar yo en este eje esfuerzos totales y también puedo graficar esfuerzos efectivos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Uno recuerda, voy a ponerlo por acá arriba simplemente, esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros, ¿no? Ahí entra la presión de poros, es el enlace entre estos dos esfuerzos, ¿no es cierto? Bueno, entonces estamos hablando de la misma magnitud y se puede hacer aquí. Bien, vamos a suponer entonces lo siguiente. Imagínense que hemos realizado un ensayo triaxial el penúltimo ensayo que hemos visto el día de hoy, ¿no? En este caso, el día de hoy sería el primer ensayo que hemos visto el día de hoy. El penúltimo de todos los ensayos que hemos visto, eso sí, ¿no? Entonces, imagínense que hemos realizado un ensayo triaxial. ¿Cuál es el resultado del ensayo triaxial que hemos visto al final? ¿Qué debería de darnos como resultado un ensayo triaxial? A ver, ¿quién me puede ayudar a modo de ver si están atentos, están despiertos? A ver, ¿cuál es el resultado que me da un ensayo triaxial UU? ¿Qué resultado me da? Una envolvente de falla constante. Una envolvente de falla que va a tener una pendiente constante. Correcto. Ese es el resultado que nos va a dar un ensayo triaxial UU. Acuérdense muy bien. Y este envolvente de falla, pues, se obtiene a partir de la gráfica de un círculo de Moore, ¿no es cierto? Y aquí está la envolvente de falla. Este es el resultado final del triaxial U. Correcto. Eso debo grabármelo en mi cabeza. Muy bien. Yo sé eso. Conozco. Eso es un dato conocido para mí, en otras palabras. Ah, excelente.
supongamos entonces que hemos hecho este ensayo, el laboratorio nos ha reportado este envolvente de falla, por tanto conozco la resistencia no drenada. Muy bien, y aquí empiezo a cuestionar, ¿no? Ahí está el valor de la resistencia no drenada, y digo, ¿qué pasa si conociera la presión de poros? Si se conociera la presión de poros, ¿qué ocurriría con esta envolvente de falla primero? ¿Y qué ocurriría con este círculo de Moore que está acá? Sé, y lo he dicho hace un momento, en el triaxial U no medimos la presión de poros, no se mide. Si bien utilizamos la celda triaxial, ¿no? No medimos la presión de poros. Lo hemos dicho, ¿no ven? Pero ahora me pongo a pensar, digo, ¿qué pasa si yo conociera la presión de poros? Por algún motivo conociera la presión de poros que se haya generado en ese suelo. ¿Qué ocurriría, jóvenes? ¿Se podría encontrar un esfuerzo efectivo? Exactamente, para eso lo he anotado acá. Podría hablar de una condición de esfuerzos efectivos, ¿no? Si no conozco esto, pues estoy en una condición de esfuerzos totales. Pero si conocería esto, podría conocer una condición de esfuerzos efectivos. Correcta la respuesta. Y eso significaría a que seguramente, siguiendo la ecuación, pues miren, en condiciones efectivas debería de disminuir los valores de los totales y probablemente se encuentren en una zona por acá. Por eso está con una línea segmentada y puedo decir, si conociera el valor de la presión de poros, pues lo llamaría como un ensayo triaxial en condición efectiva, solo por darle un nombre. No solo por ponerle una nomenclatura acá. Pero lo que no va a cambiar es el radio ni el diámetro de esta circunferencia. Eso no va a cambiar en lo absoluto. Es por eso, no porque la presión de poros solo me va a restar los valores del esfuerzo total, nada más. No va a ser de que se incremente la resistencia al corte o reduzca la resistencia al corte, para nada. Se va a mantener constante. Ese es un primer dato que debo ponerme en la cabeza. Si conociera la presión de poros, pues tendría dos círculos de Moore con el mismo diámetro en magnitud, mismo diámetro y radio. Por tanto, la resistencia no drenada pues va a ser exactamente la misma. Primera cosa. Esta es una condición entonces hipotética que puedo aprovechar. Miren que estoy agarrando solo concepto. ¿Cómo voy a aprovechar? Punto 3. Imagínense, aquí nuevamente, imaginamos. Si yo imagino realizar un ensayo, puede ser un ensayo triaxial CU, CD o corte directo inclusive, en el mismo material que he realizado el ensayo triaxial UU, ¿qué esperaría como resultado de este proceso? ¿Cuál sería el resultado de cualquiera? Imagínense, puede ser corte directo, CU, CD, cualquiera. Imagínense uno de esos. ¿Cuál sería el resultado del laboratorio de esos ensayos? A ver, alguien que me diga. Alguien que pueda ayudarme. Encontró los parámetros efectivos y totales de CU-CD. CU-CD, parámetros efectivos, sí, está correcto, pero algo más importante antes de los parámetros. Antes de los parámetros, algo más importante. O sea, no está mal la respuesta, es cierto, sí, obtendríamos parámetros efectivos, como la cohesión y el ángulo de fricción interna, sí, correcto. Pero antes de eso, ¿qué obtenemos?
está, alguien se estaba animando. Adelante, dale, sin miedo. Si se equivoca, no hay lío. Esfuerzos principales mayores y menores. Esfuerzos principales mayor y menor. Sí, no, al final eso ya lo tenemos medido acá. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien? Que diga, ¿qué encontramos con cualquiera de esos ensayos antes de los parámetros C y Φ, como lo dice? Una envolvente de falla diferente. Exactamente. Eso es. Recuerden, les he dicho esto ya en un momento. Los ensayos, en realidad, lo que nos proporcionan son las envolventes de falla. Luego nosotros calculamos los parámetros en función a la envolvente de falla. La función principal de eso, de los ensayos, es en proporcionarnos esa envolvente de falla. Correcto, muy bien. Gracias a la persona que nos ha ayudado. Sí, si realizaríamos cualquiera de estos ensayos en la misma muestra que hemos realizado el ensayo triaxial U, encontraríamos una envolvente de falla que seguramente tendría una cierta inclinación, a la que denominamos envolvente de falla en condición drenada, ¿no? O efectiva. Pero, mírense, observen bien esto. Aquí ya teníamos un círculo efectivo, ¿no? Entonces, ¿por dónde creen que debería de pasar la envolvente de falla de cualquiera de estos ensayos? Si es el mismo material. Si nos apegamos a la teoría, pues debería de ser tangente a este círculo. Y eso es lo que se supone, ¿no? Teóricamente debería de ser así. Si estamos en un mismo material, ¿no? Imagínense, estamos en un mismo material. He dicho acá, primeramente he empezado, repito, supongo que, hemos hecho un ensayo triaxial U, el resultado es este. Luego, ¿qué digo? Supongo, ¿qué pasa si conociera la presión de poros? Bueno, este círculo se mueve a la izquierda, ¿no ven? Se mueve hacia la izquierda y listo. Esa es la condición efectiva. Y ahora digo, ¿qué pasa si yo realizo cualquiera de los ensayos? Solo me imagino realizar aquello, pues debo suponer que la envolvente de falla pues va a intersectar a este círculo efectivo, ¿no? Porque este ya sería una condición efectiva. Y esta envolvente de falla es efectiva, por tanto, debe pasar tangente a este círculo, teóricamente. Entonces, miren cómo estoy relacionando estos resultados, ¿no? De diferentes ensayos, pues en base a los conceptos. Debe pasar. Bueno, entonces se acomodará por ahí, de tal manera que me proporcionaría ahora sí la cohesión. Perdón. Y qué raro que acá no apareció esto, se me debió perder. Y el ángulo de fricción interno. Muy bien. Claro que aquí está de manera general. Puede ser que este envolvente de falla pueda ser del tipo 1, del tipo 2, dependiendo también del tipo de material. Pero seguro que va a pasar, va a ocurrir aquello. Y aquí empiezo yo a utilizar ahora sí las ecuaciones generales de resistencia al corte para combinar y para poder aprovechar esos resultados. Primera cosa, este valor es igual a este magnitud. Si eso es igual, miren que voy a empezar a armar mis ecuaciones. Voy a decir, por ejemplo, el diámetro de este círculo, o sea, en esfuerzos totales, sigma 1 menos sigma 3 en totales, va a ser igual, mira, a sigma 1 efectivo menos sigma 3 efectivo.
Listo, primera ecuación que puedo sacar de acá. Y ahora que tengo ya una ecuación que me está relacionando, miren lo que está haciendo esto, está relacionando esfuerzos totales con esfuerzos principales. Esfuerzos totales con efectivos. Pero ahora yo quiero, ¿no? Yo quiero relacionar estos con estos parámetros. ¿Cómo puedo hacer? Pues aprovecho ahí las ecuaciones de la envolvente de falla. Tengo una ecuación del envolvente de falla, ¿no? Que lo hemos visto en la teoría, que es la general, que relaciona parámetros de corte con esfuerzos principales. ¿Cuál era aquello? Si alguien recuerda, era, por ejemplo, sigma prima 1 era igual a sigma prima 3 multiplicado por la tangente al cuadrado de 45 más phi medios, ¿no? Más 2 veces la cohesión multiplicado por la tangente de 45 más phi medios. Listo. Esta era la ecuación principal que yo conocí. Si el envolvente era correspondiente a un solo tipo 2, pues esta es la ecuación general. Si el envolvente sería igual a un solo tipo 1 o para un solo tipo 1, pues esto se hace igual a 0 y nos quedamos solamente con esta parte. Pero miren que ahora sí puedo relacionarlos con esta segunda ecuación. Con esta segunda ecuación puedo relacionar esta primera, acá, ¿no? Regresando a nuestro ejemplo supuesto, ¿no? Digo acá triaxial U, entonces seguro que yo conocía estos datos. Estos datos eran conocidos, son datos conocidos. Lo que no conocía son estos valores, ¿no es cierto? Esos son incógnitas, eran supuestos. Pero ahora relacionando esta ecuación con esta, seguramente que puedo conocer estos valores. Dato conocido, muy bien, seguramente va a ser un número. Puedo despejar de acá, ya sea sigma 3 o sigma 1. Si es sigma 3, coloco acá, en función a esto, despejo de esa ecuación aquello, y voy a tener una relación ya, o una ecuación más bien, en función a todos los parámetros. Y puedo encontrar de esa manera. Aprovecho una tercera ecuación y digo, muy bien, como voy a trabajar en condiciones de falla, porque la envolvente de falla, todas estas envolventes, ya sea total o efectivas, representan una condición de falla, pues voy a decir, muy bien, yo puedo trabajar en términos de esfuerzos principales, por ejemplo, en la falla, ¿no? Sigma 1 en la falla va a ser igual, por ejemplo, a sigma prima, no sería prima, perdón, estoy mal acá, sigma total también en la falla, menos la presión de poros en la falla, ¿no es cierto? Entonces yo tendría ya estas ecuaciones. ¿Dónde se ubican estos valores acá en la gráfica? Pues aquí. Este correspondería a una condición de falla. Esta también debería de condición de falla. Lo mismo estos valores a la condición de falla. Simplemente eso. Puedo trabajar de igual manera con el esfuerzo principal menor. Sigma 3 en la falla va a ser igual, ¿no?, a sigma 3 en condición total, pero de la falla,
menos la presión de poros en la falla. Miren que este no va a cambiar, ¿no? La presión de poros va a ser 1. En la gráfica donde se encontrará esa presión de poros, pues aquí la diferencia entre estos dos valores va a ser la presión de poros en la falla. ¿Listo? Ahí he armado otras ecuaciones de ayuda. Bien, y así puedo aprovechar y puedo combinar pues varios ensayos. Nos faltaría ver, bueno, con esto estaríamos concluyendo en realidad este capítulo. Lo único que nos faltaría ver es tal vez ver algo práctico de todo el capítulo, ¿no? Entonces, el día de mañana vamos a hacer esa práctica, ¿ya? Esa clase práctica y vamos a aplicar pues todo esto. Quedaremos acá entonces, jóvenes, damos por concluido con el capítulo 5, y nos falta la parte práctica que mañana lo vemos. Un par de ejemplos y a practicar bastante. ¿Alguna consulta que tengan? Ninguna. Muy bien. Quedaremos entonces acá.